semanas sin que haya fugas, motines, asesinatos. Esta mañana se registró un motín en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila, en San Luis Potosí, con un saldo de 2 personas heridas con arma blanca y daños materiales. En el enfrentamiento se prendió fuego, mire usted, al archivo del penal. En tanto, esto es increíble, en Morelos, mientras los celadores del penal de la Atlas Oloaya veían el juego México-Uruguay, 5 reos se fugaron, no hicieron un túnel, no, se fueron por la puerta, salieron a un juzgado y por ahí salieron sin que nadie los molestara. Vamos a platicar qué es lo que sucede, por lo menos cómo se ve en la Cámara de Diputados lo que sucede en los penales. Vamos a platicar con Daniel Ávila, presidente de la Comisión de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Daniel, qué gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio que nos escucha por medio de tu programa. A ver, ¿cómo ven ustedes desde la Cámara de Diputados lo que está ocurriendo en los penales? Lo que ocurre en los penales estatales y municipales, desde mi humilde opinión, es catastrófico. No hay, a veces no diría semanas, a veces no hay días donde no tengamos información sobre un motín, un asesinato, una fuga, sobre cupo, problemas, corrupción de todo tipo en los penales. Por supuesto, Jorge, uno de los principales factores que incide en la saturación de los penales es precisamente la gran cantidad de internos que no han recibido sentencia. Yo te voy a decir datos fríos. El porcentaje alcanza el 41% de la población reclusa. Estamos hablando que tanto en penitenciarías de las entidades federativas como en las federales hay 93.880 internos que no han recibido sentencia. Es un mundo de mexicanos que están recluidos en penitenciarías, tanto locales como federales, sin recibir sentencia. Pero datos duros todavía mucho más grandes. Un estudio que hace el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara revela que cada recluso sin recibir sentencia le cuesta a los mexicanos aproximadamente 130 pesos diarios. Si multiplicamos esta cantidad por los 93.880 internos que no han recibido sentencia, estamos hablando que a los mexicanos nos cuesta 4.400 millones de pesos al año al gobierno, a los mexicanos, el que estos internos están en reclusorios sin recibir sentencia. Estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de que no puede seguir esta situación de saturación de internos en los penales. Y nada más para darte un ejemplo, números también. A marzo de 2010, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay un sobrecupo promedio de un 32%, pero hay 3 entidades federativas que rebasan por mucho este porcentaje. Y te voy a decir las entidades federativas que rebasan esto. El Distrito Federal es en primer lugar, le sigue el Estado de México, Jalisco, Sonora, Baja California, Puebla y Chiapas. Comentarte que de 97 a 2001 la saturación de estos centros penitenciarios estuvo alrededor de un 24% en promedio. Y ahorita pues ya rebasamos casi el 41%. Yo quiero comentarte adicionalmente que la gran mayoría de la población recluida tiene condenas por robos simples. Y acá hay un dato muy alarmador. 25% por robos de menos de 1,000 pesos. Alrededor del 50% por robos de menos de 6,000 pesos y solo un 5% por más de 75,000 pesos. Pero si nos vamos a los delitos contra la salud, Jorge, yo quiero comentarte que el valor promedio obtenido por la venta de drogas es de 1,168 pesos y solo en el 10% de los internos recluidos de los casos exceden 3,900 pesos. En suma, lo que abundan en las penitenciarías no son los grandes traficantes, Jorge, son los comerciantes en pequeño, los pequeños consumidores. Ante esto, yo creo que la Cámara de Diputados, el gobierno federal, tenemos que hacer,
lo que esté en nuestras manos, legislar para que no haya esta saturación en los penales. También, Jorge, yo quiero comentarte que una de las propuestas que voy a llevar a la Cámara, creo que en el caso de las personas que hoy por hoy están recluidas en los penales, los internos que inclusive no tienen sentencia, que tienen robos por delitos, o sea, un delito menor, un robo. Por ponerte un ejemplo, un indígena que sus hijos están muriendo de hambre, roba una gallina. Y por robar una gallina tiene 4 años en la penitenciaría y no ha recibido sentencia. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es legislar en el sentido, Jorge, que a este interno que por primera vez no roba, comete un delito, que no es reincidente, hay que darle la oportunidad de reinsertarlo a la sociedad. Pero en ese sentido, Daniel, en ese sentido ya se ha legislado, tenemos una reforma que no se termina de implementar, de una reforma del sistema de justicia para pasar a un sistema acusatorio, un sistema oral que podría solucionar todos estos problemas o la gran mayoría de estos problemas, pero bueno, le dimos 8 años para sacarla adelante y la gran mayoría de los estados no la han sacado adelante, no la han implementado, y vaya uno a saber si dentro de 6 años faltan, aún tendremos este sistema. Implementando esa reforma podríamos solucionar muchos de estos problemas. Así es, Jorge, y uno de los puntos de los que hablas es la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, que debe de concluirse a más tardar en junio del próximo año 2011. Pero yo creo que hay que también exhortar a los congresos locales a legislar en las entidades federativas para tratar de solucionar este problema, porque gran parte del problema no está en las penitenciarías federales, está en las penitenciarías locales, la saturación de estos de los propios penales, Jorge. No, por supuesto, en las federales no ha habido desde diciembre del 2006 hasta el día de hoy una sola fuga, un solo asesinato, un solo motín. Y son 430, si no me equivoco, penales estatales y dirigidos por estatales o municipios. La situación es en la enorme mayoría de ellas caótica. Daniel, entonces, ¿se presentará estas iniciativas cuándo? ¿En el próximo periodo ordinario? Por supuesto, Jorge, a partir del 1 de septiembre, que inicia el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, estaremos trabajando y presentando esta iniciativa para tratar de solucionar este problema que, como tú bien sabes, mientras más saturación de internos haya en los penales, mayor corrupción hay. Daniel Ávila, presidente de la Comisión de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Jorge, te agradezco mucho, muchísimas gracias a ti y al auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias. Mire, es un problema gravísimo y yo no sé si hay interés realmente de todos los actores que participan en esto de solucionarlo, porque hay que solucionar los penales.